Bienvenido, bienvenido a nuestro show Carving the Divine TV Español. Mi nombre es Yujiro Seki, soy de Japón, soy el director de documental, se llama Carving the Divine, en español, Tallando lo Divino. Este documental se trata de escritores budistas modernos de Japón que continúan la tradición que hace 1400 años sobre estatuas budistas. Este documental es mi alma y mi corazón y estoy listo de presentarlo a toda la parte del mundo. Pero antes de hacer todo eso, yo pensé que sería muy buena idea hacer un show sobre el concepto básico del budismo y la historia del budismo para que finalmente cuando miras mi documental vas a disfrutarlo mucho mejor. Bueno, abramos el budismo. Pero abramos el budismo interesante, fascinante, emocionante. Hoy vamos a hablar Soto Zen. Yo no sé nada de este tipo de budismo. Por eso yo invité a alguna persona muy especial. Me gustaría presentarte a Daniel Taraño Roshi. Bienvenido a nuestro show. Muchas gracias, Yushiro. Es un placer estar aquí. Bueno, estoy muy feliz también. Yo sé, usted es muy famoso en el mundo de Zen, pero por si acaso, para quienes saben nada de usted, ¿por qué decidió ser un practicante de budista Zen? Y por favor, cuéntanos su historia. Sí. Ok. Bueno, una cosa que quiero decir al principio es que nuestro linaje es una mezcla de Soto y Rinzai, pero es un linaje Soto. Los maestros fundadores de este linaje, Daiun Harada Roshi Sogaku y Hakuun Yasutani Roshi, eran ambos sacerdotes Soto Zen y continuaron toda su vida siendo sacerdotes Soto Zen. Pero fundaron algo que llamaron al principio del Sambo Kyodan, ahora se llama Sambo Zen. Mi maestro, mi abuelo en la maestría, estudió en Japón, con Soen Nakagawa Roshi y después con Yamada Koun Roshi, que era de este linaje Soto Zen. Soen Nakagawa Roshi era Rinzai. Entonces Robert Aitken Roshi, naturalmente, de Soen Nakagawa fue a Yamada Koun y entró en este linaje que es híbrido, Soto Rinzai. Entonces quiero aclarar de que yo no soy un representante típico, tradicional Soto Zen. Soy una persona de un Soto lineaje que practica Soto Zen con unas mezclas de Rinzai Zen. Okay. Eso me es importante para mí decir eso a tu público. Okay. Yo entré al Zen después de 20 años de estar interesado en el trabajo de Gurdjieff. Gurdjieff era un ruso, armenio, griego a principios del siglo XX en Rusia y que desarrolló un sistema que era una mezcla de budismo tibetano y sufi. Y ahí estuve por 20 años, un poco menos de 20 años. Pero después seguí interesado y el budismo siempre me interesó. Pero algo cambió en mí en esa época y decidí entrar al budismo más como una práctica.
y conocí a mi maestro, que está en este linaje, y boom, caí, como decimos en Chile, como pato al agua, ¿no? Totalmente natural. Y así empezó mi carrera. Y entre paréntesis, mi práctica, llevo como un poco más de 30 años practicando Zen, pero hoy día es el aniversario, 25 aniversario de que estoy enseñando. Primero como un maestro aprendiz y en el 2001 recibí transmisión del Dharma. Y enseño aquí en Sebastopol, California, vivo aquí en Sebastopol, California, enseño en Yellow Springs Dharma Center en Ohio y enseño en Montañas y Mar en Santiago de Chile y en Buenos Aires, Argentina y el resto de la Argentina, en Córdoba, en Mendoza y en Patagonia, con Zen Viento del Sur. Entonces, esos 4 grupos son la gente con que trabajo y la gente que me ha hecho crecer en mi práctica de maestro. Así que saludos y agradecimiento tu Viento del Sur en Buenos Aires y Argentina y Montañas y Mar en Santiago, Chile. Muchas gracias para su introducción. Bueno, queremos preguntarle una cosa muy difícil primero, pero tal vez muy fácil para usted. En su propia palabra, ¿qué es Zen? Por favor, cuéntanos. ¿Qué es Zen? Sí, ¿no? Es una pregunta que se hace mucho y hay tantas opiniones y definiciones de Zen. En Zen, el Zazen es nuestra herramienta principal, como quien dijéramos, ¿no? La práctica del Zazen, meditación sentada, esa es nuestra práctica fundamental. El Zen supuestamente lo trajo un ancestro llamado Bodhidharma de la India. Del sur de la India viajó en el año 500 algo hacia el sur del sudeste asiático y llegó a China. Y en China, por donde está, se me olvida el nombre de la provincia, pero es donde está el monasterio de los monjes que practican Kung Fu. Supuestamente él es el fundador del Kung Fu. Pero trajo este budismo que decía que era un budismo que tiene que ver con la transmisión del Dharma mente a mente y que está libre de las doctrinas, no, está libre de las palabras y textos y que es una transmisión directa, mente-corazón a mente-corazón, entre maestro y estudiante, maestro y discípulo. Entonces, eso per se hizo que el Zen fuera un poco diferente al Zen ya establecido, por ejemplo, en Japón. El budismo entró y ahí se recibió muchas de las enseñanzas Shingon y Tendai, hasta que llegó un maestro Eisai, que era un maestro Rinzai. Y el maestro Dogen, que es el fundador del Soto Zen en Japón, en el siglo III, principio del siglo XIII, conoció a Eisai, pero Eisai muere y terminó estudiando con Myozen. Y los dos estaban un poco no
muy contentos con el budismo que se estaba practicando en Japón. Y deciden los dos ir a China. Myozen, que era el maestro de Dogen, que era el maestro Rinzai, heredero de Eisai, y llegaron a China. Myozen muere en China. Dogen conoce a su maestro, Rujin, y ahí tiene un despertar, se queda 7 años ahí y vuelve a Japón. Al volver a Japón, establece poco a poco lo que él conoció en Japón, en China, y que es la práctica del Zen, y que la práctica del Zen y la realización es una sola cosa. Simplemente hacer Zazen en la forma auténtica y disciplinada, asumiendo la postura y sin afán de ganancia. Era muy importante. Entonces él como que desarrolló algo que terminó llamándose Shikantaza en Japón, solamente sentándose, just sitting en inglés. Entonces eso como que lo diferenció bastante de la tradición Rinzai que él había empezado en. Y realmente llegó tan lleno de energía de China y con esta idea de realidad enseñar este Zen que le abrió el camino. Entonces se estableció varios monasterios, eventualmente Heiji y un heredero del Keizan establece Sojiji, que son los templos principales en Japón del Soto Zen. Muy, muy interesante. Utiliza el Zen como que es una tradición directa, mente a mente, y que no depende de las escrituras y las palabras. Eso fue lo que llamó la atención. Eso fue la diferencia. En general, el budismo tiene, por supuesto, todas las sutras y las enseñanzas escritas, y él no desechó eso, ¿no es cierto? Bodhidharma, pero dijo que lo esencial era mente a mente, corazón a mente, corazón. En Lankavatara Sutra, que supuestamente Bodhidharma le da a sus discípulos, los primeros discípulos chinos, dice que el estudio del Zen es reconocer la naturaleza y convertirte en Buda. Reconocer tu naturaleza, que no es diferente a la naturaleza de todo, que es la misma naturaleza. Reconoces, ves, te das cuenta, despiertas a eso y has despertado. Buda significa la persona despierta, ¿no es cierto? Entonces era una enseñanza bastante radical para los tiempos, bastante radical. Y mucha gente creía que era un poco demasiado subversiva, ¿no? Porque creían que él estaba diciendo que las escrituras, los textos tradicionales del budismo no importaban. No dijo eso, pero decía que había algo primordial aparte de eso, y que la papa, decimos en Chile, la papa es como lo esencial de la práctica Zen es el despertar.
el reconocer que la práctica y el despertar son uno, el realizar esa experiencia, el actualizar esa experiencia. Muchas gracias. Muy fascinante. Pero yo quiero saber ejemplos. ¿Qué son las prácticas de el budismo Soto Zen? Vale. Ya, bien. La práctica principal y primordial del budismo Soto Zen es el Zazen. Y todo lo que hacemos, estas prácticas empezaron como monásticas, ¿no? Y el Zen en Occidente, la gran mayoría de los practicantes no son monásticos, no viven en monasterios. Algunos sí, pero la gran mayoría a lo mejor residen en centros Zen, pero no somos monásticos. Y en particular nuestro linaje de la Sangha Diamante es laico. Yo no soy monje, yo no soy ordenado priest, sacerdote. Soy una persona laica y uso robes que son de laico. ¿Okay? Entonces, la práctica principal es tomar la vida y todas las situaciones en las cuales te encuentras trabajando en el monasterio o para la gente que no vive en monasterio, en tu casa, están marcadas y totalmente uno con ello. Entonces, el Samu, que es la práctica del trabajo en Sesshin o en el monasterio, es un Zazen, igual, pero es un Zazen en medio de la actividad. Cuando haces las ceremonias en el Buddha Hall, en el Hall de Buda, donde se cantan los sutras y se recitan diferentes textos, eso también es práctica, eso también es Zazen. Entonces, Dogen insistió en esto, y que la práctica y el Zazen eran una sola cosa, y que en realidad la mente, con el afán de ganar, de obtener algo nuevo, no era una mente apropiada para entrar en la práctica. Entonces, yo como empecé en este linaje, no lo veíamos así necesariamente. Porque nosotros, siendo un linaje Soto, y hay varios aquí en Estados Unidos, Masumi Roshi, el fundador de Los Ángeles Zen Center, era del mismo linaje. Kapleau Roshi, el fundador del Rochester Zen Center, linaje muy grande también, somos de este linaje. Y Robert Aiken Roshi con el Diamond Sangha, también somos de este linaje. Son todos al mismo tiempo linaje Soto, pero introducimos la práctica de koans para los que están dispuestos y tienen algún tipo de curiosidad y atracción. Entonces eso lo hace un poco diferente de la tradición que se ha transformado en la tradición Soto tradicional en Japón en este momento. Porque se dice que Dogen no le gustaban los koans. Pero sin embargo, Dogen tiene un Kana Shobogenso, que son 300 koans que él escogió y los tiene, y tú puedes encontrar ese libro y ver que en realidad, y además en el Eihei Koroku, y en el Shobogenso natural, o Shobogenso común y corriente, constantemente Dogen está citando ancestros chinos que presentaban koans, pero los usamos un poco diferente. Y esto puede ser un poco complicado, pero espero que puedo ser claro en esto. Porque
en el linaje nuestro nosotros usamos o shikantaza, solamente sentarse, o koan. Y muchas veces es una combinación. Pero la combinación para mí, personalmente, entonces yo en mi práctica cuando llegué al Zen, bueno, hice Zazen por varios meses y Zazen simplemente trabajando con la respiración, ahí, volviendo a la respiración y sin mucho más. Después de unos meses, mi maestro me dijo si quería usar el Koan Mu, y que es bastante tradicional. Y yo dije, yes, please, sounds good, sounds interesting. Entonces, de ahí empecé yo a trabajar con una serie de koans que son parte, la mayoría del Mumonkan, del Heikigan Roku, del Shoyo Roku, del Denko Roku, the Goi koans y los preceptos. Una serie de koans que llamamos los koans misceláneos, que Daiun Sogaku Harada Roshi compiló una serie de koans como para entregarle al estudiante que había tenido un atisbo, una pequeña apertura en que se ve algo. Ese algo en el Zen se llama Kensho, ver naturaleza. Creo que la maestra Rinzai habló de esto. Entonces, y es una palabra controversial porque en el Soto Zen no les gusta mucho la palabra Kensho, porque creen que se enfatiza demasiado. Pero no, yo aquí en mis estudiantes muy rara vez hablo de Kensho, ¿no? En público, ¿no? Es simplemente practicamos y de repente tenemos un cierto insight, una cierta apertura. Como históricamente se ve en muchos de los ancestros. Entonces empecé así. Pero una vez ya en medio de mi práctica de koans, empecé a releer al maestro Dogen. Y se me abrió totalmente y entendí cosas que no había entendido nunca. Y compartí con mi maestro y con otros maestros y sí, me fue más claro. Dogen es difícil, no importa para quién, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero hay ciertas cosas, como su básico pronunciamiento, que la práctica y la realización son una sola cosa. ¿Ok? Entonces, ¿se trata de convencernos de eso o se trata de realizar eso en nuestra misma práctica? De shikantaza para la mayoría de la gente soto. A través de este shikantaza algo se puede abrir. En el caso mío fue un poco diferente, porque como dije, empecé con shikantaza, pero después me metí a un koan que me dio mi maestro. Dogen se me abrió después de años, 6, 7 años de estudio y práctica en California Diamond Sangha. Y Dogen me empezó a hacer sentido su Genjo Koan. To study the Buddha way is to study the self. To study
perdón, enseñar el camino, practicar el camino del Buda es practicar el camino del Buda es conocer el yo. Conocer el yo es olvidar el yo. Olvidar el yo es ser reconocido por las 10.000 cosas, todos los dharmas, ¿no? La miríada de dharmas. Entonces, eso simplemente de estudiar el camino del Buda es estudiar el yo, despertar. ¿A qué es esto? Que no es una entidad separada de todo lo demás. Es una cosa vasta, enorme, que es parte de la naturaleza misma de todo esto. Es olvidar el yo. Y el yo no se olvida porque yo quiero olvidarlo. El yo se olvida porque cae solamente. Te das cuenta que esta identidad que acarreas como 100% tuya es solamente cierta tuya. Hay toda otra identidad que se describe. Tu sentido de identidad cambia porque no está limitado aquí. ¿No? Mi maestro decía, yo no termino a ras de mi piel. Como dice Walt Whitman, yo soy grande, contengo multitudes. O sea, nosotros no somos limitados a esta cosa, a este saco de arroz, como decían algunos ancestros. Tanto arroz en Asia, ¿no? Entonces, el Genjo Koan, y que sigue, el Genjo Koan son 1 página y media, 2 páginas, se me abrió totalmente. Y esa práctica Soto se me hizo brillante y práctica. Y una cosa que debo decir, el fundador de nuestro linaje, Daiun Sokaku Roshi y Hakun Yasutani Roshi, los dos decían, el Soto Zen es la práctica más alta, es la más difícil, la más pura, la más alta. Pero es muy difícil. Y Yamada Kohun Roshi hacía un chiste y decía, yo creo que última persona que se iluminó con Shikantaza fue Dogen. Que despertó con Shikantaza fue Dogen. Entonces, como digo, yo no sé si habría podido practicar Shikantaza por 30 años, como llevo practicando Zen, si no tengo algún tipo de apertura, como tuve con mi primer koan, de realizar esta naturaleza de la cual somos. El Lankavatara Sutra dice que estudiar este camino y las enseñanzas del Buda es reconocer la naturaleza, Kensho, y te transformas en un ser despierto, te transformas en un Buda. Y siempre tenemos que tener claro que esto no es unas cosas permanentes, ¿no es cierto? Nada es permanente, ¿no? Y después tenemos una serie, si practicamos koans, como lo hacemos nosotros en este linaje Soto también, vienen diferentes estudios que te iluminan esta insight, esta apertura de diferentes formas, para que en realidad no sea una cosa, wow, ¿qué fue eso? ¿No? Que pueda entrar en tu vida diaria y que tus
sensación de lo que eres se torna un poco diferente. Y de lo que es mi vida se ve diferente. No es aquí y mis cosas y lo que quiero y lo que no quiero. Entonces eso es el camino del Bodhisattva. Al despertar reconocemos que somos parte de este enorme, complejo mundo y naturalmente nace el deseo de aliviar el sufrimiento de todos los seres, porque lo conocemos en carne propia. Pero al mismo tiempo hemos visto el otro lado un poquito, a donde existe esta espaciedad. ¿Ah? Las pandemias vienen y van. Esta pandemia viene y está aquí, los incendios que están pasando aquí en el norte de California, el humo en la calle, todas partes, muy, muy difícil. Pero podemos vivir de una forma un poco más libre, no tanto con susto y muerto de susto y que, uy, no puedo hacer esto. No, nos protegemos y vivimos nuestra vida, ¿no? Entonces, el cambio que acontece con la práctica del Zen, diría yo, es transformativo. Nos transformamos no en seres especiales, nos transformamos en realmente seres humanos despiertos y despiertos. Por supuesto que no es un Anuttara Samyak Sambodhi kind of perfecta iluminación, nada de eso, pero inspira el impulso del Bodhisattva. Bueno, yo tengo aquí la estatua de Shakyamuni. Sí. Sí. Pero, ¿qué significa Shakyamuni para Soto Zen? Yeah, good. Shakyamuni representa, sí, eso es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque tenemos amor por Shakyamuni, por Siddhartha Gautama, que se convierte en Shakyamuni cuando despierta, ¿no es cierto? Pero era una persona, como tú o como yo, un ser humano. Entonces, cuando, por ejemplo, tomamos refugio en Buda, o cuando celebramos el cumpleaños de Buda, y tenemos la imagen del baby Buda, del niño Buda, así desnudo o con una cosa abajo, y lo bañamos con agua dulce y con flores, con pétalos. Siempre insistimos que esta es nuestra naturaleza. Estamos celebrando la capacidad de despertar. Estamos celebrando nuestra naturaleza Buda, Busho, creo que se dice en japonés. Dogen la llamaba. Es la naturaleza misma de nosotros. Entonces, aparte de haber el Buda histórico y sus palabras y su presencia, hay gente que lo adora como un dios. Eso no pasa en Zen, ¿no? Representa al Buda histórico, pero representa a todos los Budas y en cierta forma representa algo totalmente de cada uno de nosotros. Entonces, como digo, representa la imagen y nuestra imaginación del Buda. Puede ser el Buda histórico, pero también nos recuerda que es nuestra propia naturaleza. Muchas gracias por hoy. Yo quiero saber más de usted. ¿Qué está ocurriendo en su mundo en este momento? ¿Y quiere alguna información? Danos, por ejemplo, la página de web, redes sociales y tal vez la información de su templo.
Por favor, cuéntanos. Ya. Entonces, como estamos en español, voy a dar las informaciones de Sudamérica. En Buenos Aires, y ahora está todo, la pandemia, por supuesto, que todo a través de Zoom, ¿no? Pero está Zen Viento del Sur, así se llama, Zen Viento del Sur. Y tiene una página web, Zen Viento del Sur. Y ahí te informas, hay Zoom todas las mañanas, creo que hay Zazen todas las mañanas. Y yo todos los domingos en la tarde, para mí en la tarde es 2:30 aquí, pero es allá 7:30. Entonces todos los domingos yo doy una charla en Viento del Sur y en Montañas y Mar, porque los dos sangas, chilena y argentina, se unen en el Zoom, ¿no? Esa es la gracia del Zoom, ¿no? Entonces hay gente de Argentina y de Chile que puede participar al mismo tiempo. El grupo chileno se llama Zen Montañas y Mar. Y el grupo argentino se llama Zen Viento del Sur. El grupo argentino tiene grupos en Córdoba, en Mendoza y en Patagonia, en el área de Bariloche y El Bolsón, Epuyén, una zona bien conocida, bien al sur. Y en Chile tenemos más que nada el grupo de Santiago. Claro, entonces pueden ver en su website, Zen Viento del Sur y Zen Montañas y Mar. Montañas sin ñ, porque no hay ñ, no reconoce la ñ el website. Yo vivo en Rocks and Clouds Zendo, rocas y nubes, el sendo de las rocas y las nubes. Es en Sebastopol, California, 1 hora al norte de San Francisco. Y también hay website, Facebook, Rocks and Clouds Zendo. Y mi nombre, Daniel Terraño, en Google, y hay ciertas charlas y ciertas cosas que pueden ver. Muchas gracias hoy. Estoy muy emocionado. Si esta información te pareció interesante, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, así como lo hacemos el siglo XXI. Muchas gracias, maestro, por su tiempo hoy. Muchas gracias. Yushiro, thank you. Muchas gracias por tu trabajo de bodhisattva, de dar a conocer a la gente, no solamente del Zen, pero de muchas otras cosas. Y te felicito también. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh.